Vete caminando a casa de tus padres. A ver si tienes suerte y no te mueres de frío, gritó mi esposo, cerrando la puerta con doble llave. Me había dejado en la calle, en pleno invierno, vestida solo con un camisón de seda. El viento helado cortaba como cristal. Estaba a punto de romper la ventana con una piedra, cuando la puerta de la mansión vecina se abrió. Una mujer mayor, envuelta en un abrigo grueso, salió de las sombras y me dijo con una voz que no admitía réplicas: mi hijo es el jefe de tu marido. Y yo soy la dueña de toda la compañía. Ven, pasarás la noche en mi casa. Mañana, ese hombre estará de rodillas suplicando piedad. Hola. Acércate al fuego. Escríbeme en los comentarios desde qué rincón del mundo me escuchas. No olvides suscribirte y dejarme un me gusta. Cierra los ojos y déjate llevar. Que disfrutes la historia. Pero a todo este infierno le precedió una noche, una velada que comenzó exactamente igual que docenas de noches anteriores. Victoria escuchó el motor del auto apagarse en la entrada. Pasaban de las 11 de la noche. Estaba sentada en la cocina, envuelta en un silencio espeso, con la mirada clavada en una taza de té que ya había perdido el calor. La puerta principal se abrió y Alejandro entró en la casa. Traía el ánimo por las nubes. El frío de la calle le había dejado un rubor en las mejillas, pero de la lana de su costoso abrigo se desprendía un aroma a perfume de mujer. Dulce. Empalagoso. Intrusivo. Y definitivamente, no era el de ella. Lanzó las llaves sobre la mesa del recibidor y caminó hacia la cocina, aflojándose el nudo de la corbata con fastidio. ¿Todavía no te duermes?, preguntó con un tono falsamente alegre, como si fuera inmune a la tensión que ahogaba la habitación. Abrió el refrigerador y asomó la cabeza. ¿Hay algo para picar? En la junta solo me sirvieron una ensalada que no sabía a nada. Victoria levantó los ojos lentamente. Lo miró en silencio. Se había jurado a sí misma que esa noche no diría una sola palabra, que no preguntaría, que no exigiría explicaciones. Pero el hedor de ese perfume era demasiado fuerte, una invasión demasiado descarada en su propio santuario. Las reuniones se alargaron otra vez, dijo ella. Su voz era un hilo delgado, desprovisto de cualquier emoción. Ya sabes cómo es esto, Vika, es el cierre de año, respondió Alejandro, sacando un recipiente con las sobras de la cena de ayer. Puros reportes, juntas, contratos. Hay que dejar todo amarrado antes de las fiestas. Estoy cansado como un perro. Metió la comida al microondas y por fin se giró para mirarla, notando la pesadez en sus ojos. ¿Y ahora qué mosca te picó? Tienes cara de velorio. Ahí estaba. El principio del fin. Victoria tomó aire, llenando sus pulmones de valor. Solo me da curiosidad, Alejandro. Estos viajes, estas reuniones de madrugada, se han vuelto demasiado frecuentes. Cada semana. A veces 2 o 3 veces por semana. Él soltó una risa seca, negando con la cabeza. Yo salgo a ganar dinero, Vika. Para nosotros. Para esta casa. Para que tú puedas irte a pasear a las plazas comerciales. ¿O ya se te olvidó cómo se hace el dinero? Llevas 7 años sin trabajar. Ese fue un golpe bajo, directo al estómago. Era su táctica favorita. Cuando se quedaba sin argumentos, le recordaba que era una simple ama de casa. Un ama de casa en la que ella misma se había convertido por la insistencia de él. ¿Para qué quieres esa contabilidad polvorienta, esos dolores de cabeza?, le decía en aquel entonces. Tú vas a cuidar nuestro hogar. Quiero llegar a casa y no ver a una auditora exhausta, sino a la mujer que amo. Y ella, ciega, le creyó. Renunció a una carrera brillante, a su puesto como especialista senior en una firma importantísima. Y ahora, él le restregaba ese sacrificio en la cara cada vez que le convenía. No se me ha olvidado cómo se hace, respondió ella, con el tono liso como una piedra. Y tampoco se me ha olvidado cómo se leen los estados financieros. Vi el estado de cuenta de nuestra tarjeta compartida. Hay muchísimos cargos en restaurantes en los que tú, según me dijiste, nunca estuviste.
Y pagos de hoteles en los días en que supuestamente te quedaste a dormir en la oficina terminando el proyecto. La sonrisa de Alejandro desapareció de golpe. Caminó despacio hacia la mesa y se sentó frente a ella. Sus ojos se volvieron dos témpanos de hielo. ¿Estás hurgando en mis cuentas? Son nuestras cuentas compartidas, lo desafió Victoria. O, mejor dicho, lo eran. Desde hace medio año, tu sueldo cae en otra cuenta de la que yo no sé absolutamente nada. A esta solo le transfieres unas migajas para los gastos de la casa. Quiero saber qué está pasando, Alejandro. El microondas emitió un pitido agudo, pero ninguno de los dos se inmutó. La electricidad en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué está pasando? Soltó una carcajada amarga, como el ladrido de un perro rabioso. Pasa que me rompo el lomo trabajando como un maldito para mantener a esta familia, esta casa y esta vida a la que te has acostumbrado tan bien. Y tú, sentada aquí todo el día, te aburres tanto que juegas a ser detective y te metes en lo que no te importa. Es mi asunto. La voz le tembló por un instante, pero se obligó a sonar firme. Soy tu esposa. Tengo derecho a saber en qué se gasta nuestro dinero y en dónde pasas las noches. Tú tienes derecho a callarte y a dar las gracias, rugió él, dando un manotazo brutal contra la mesa. La vajilla saltó y tintineó. Estoy harto de tus malditas sospechas, harto de tu cara de amargargada. Tal vez, si te arreglaras un poco en lugar de estar revisando mis recibos, me darían ganas de llegar más temprano a esta casa. Las palabras le cruzaron la cara como una bofetada. Victoria sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se juró que no le daría el gusto de verla llorar. Apretó los puños bajo la mesa, clavándose las uñas en las palmas. Así que de eso se trata. La culpa es mía. ¿De quién más?, susurró ella. Él se puso de pie, alzándose sobre ella como una sombra amenazante. Te has convertido en un ama de casa aburrida y eternamente insatisfecha. ¿Qué tienes para ofrecerme, además de reclamos? Una lágrima, traicionera, resbaló por la mejilla de Victoria. Era demasiada crueldad. Era una injusticia monstruosa. Él mismo la había querido así. Él la había moldeado hasta convertirla en esto. Te lo di todo, murmuró con la voz rota. Renuncié a mi propia vida por ti. Pues tómala de vuelta, gritó él, fuera de sí. ¿No te gusta estar aquí? Lárgate. Ahí está la puerta. Puedes irte ahorita mismo a ese pueblo olvidado de Dios con tus padres. A ver cómo les explicas por qué tu marido salió huyendo de ti. De un movimiento brusco, la agarró del brazo. Victoria soltó un grito de dolor y sorpresa. Los dedos de Alejandro se clavaron en su hombro como tenazas de acero. Él era grande, muchísimo más fuerte que ella. Suéltame, me lastimas. Alejandro, suéltame. Pero él estaba sordo de ira. La arrastró desde la silla, cruzando la cocina a tirones hasta llegar al recibidor. Ella solo llevaba puesto un camisón de seda delgada y estaba descalza. El mármol helado del piso le quemó las plantas de los pies. Intentó frenarse, forcejear, zafarse, pero el agarre de él era letal. ¿Qué estás haciendo? Te volviste loco, gritaba ella, pero su voz se ahogaba en la respiración furiosa de él. Alejandro abrió la puerta principal de un tirón. Una bofetada de aire glacial le golpeó el rostro a Victoria. Era una noche de invierno despiadada, de esas que congelan el aliento en la sierra. Una tormenta había dejado el mundo cubierto bajo un sudario blanco de nieve y escarcha. ¿Querías hablar de dinero?, le gruñó él directamente al oído. No hay dinero. ¿Querías la verdad? Aquí tienes tu verdad, me tienes harto. Con esas palabras, la arrojó como a un trapo viejo hacia el pórtico. Victoria cayó de rodillas sobre los escalones cubiertos de hielo. El frío fue instantáneo, un shock que le paralizó el corazón. La fina tela del camisón se empapó de inmediato, pegándose a su piel como hielo molido. Levantó la cabeza, incrédula. Alejandro estaba de pie en el umbral, con el rostro desfigurado por el odio. Vete caminando a casa de tus padres. A ver si tienes suerte y no te mueres de frío, le escupió.
Y cerró la puerta de un portazo. Se escuchó el chasquido del primer cerrojo. Luego del segundo. Victoria se quedó sola. En camisón. A merced de una madrugada bajo cero. El único sonido era el aullido del viento entre los pinos. Se puso de pie de un salto y empezó a golpear la puerta de madera con los puños cerrados. Alejandro, abre. ¿Qué estás haciendo? Abre la puerta ahora mismo. Nadie respondió. La luz del recibidor se apagó. Él ni siquiera se quedó a mirar. Simplemente la había dejado ahí para que muriera. El pánico cedió su lugar a un terror primitivo. Sabía que a esa temperatura su cuerpo no resistiría mucho tiempo. Sus pies descalzos ya no sentían la piedra de los escalones. La piel le ardía como si estuviera en llamas por culpa del frío. Miró a su alrededor. Vivían en una zona residencial exclusiva, un fraccionamiento de alta seguridad, silencioso e imponente. Todos los vecinos dormían detrás de sus altos muros y portones. Gritar pidiendo auxilio era inútil, el viento se tragaría su voz. Su teléfono celular estaba adentro. Todo estaba adentro. Su vida entera se había quedado del otro lado de esa puerta. Corrió hacia el ventanal de la sala. Las pesadas cortinas estaban cerradas. Golpeó el cristal con los nudillos, luego con las palmas, cada vez más fuerte. Alejandro, te lo suplico, me voy a congelar. Silencio. La humillación era insoportable, pero el instinto de supervivencia rugía más fuerte. Tenía que entrar. Tenía que vivir. Sus ojos barrieron el pórtico desesperadamente. Junto a una jardinera sepultada por la escarcha, lo vio. Un gnomo de jardín de cerámica que había comprado en verano para adornar la entrada. Ahora estaba cubierto de hielo, pegado a la tierra congelada. Era su única esperanza. Corrió hacia la figura y empezó a escarbar la nieve dura con las manos desnudas. Los dedos se le entumecieron en un instante. El dolor era agónico, pero siguió escarbando con furia. Por fin, logró arrancar la pesada figura de cerámica del suelo. El gnomo era tosco, pesado y difícil de agarrar. Temblando en cada fibra de su cuerpo, se acercó al ventanal. Los dientes le castañaban con tanta violencia que sentía que se le iban a romper en pedazos. Levantó el gnomo por encima de su cabeza. Un segundo más, y haría añicos el cristal de su propia casa. Sabía que después de eso no habría marcha atrás, pero en ese instante, nada importaba. Lo único que importaba era no morir congelada. Y justo en el momento en que sus brazos tomaban impulso para estrellar la cerámica contra el vidrio, un sonido cortó el viento. El clic de un cerrojo. Pero no venía de su casa. La puerta de la mansión vecina, una casa enorme, que parecía un palacio moderno y que siempre daba la impresión de estar deshabitada, se abrió lentamente. Al pórtico salió una mujer mayor. Era alta, de porte majestuoso, con el cabello platinado peinado impecablemente. Sobre los hombros llevaba un pesado abrigo de piel. Victoria se quedó paralizada con el gnomo en alto, sintiéndose como una ladrona atrapada infraganti. Era doña Ana María de la Garza, la dueña de todo el corporativo que construyó el fraccionamiento, una leyenda viva, una mujer a la que todos en el círculo empresarial temían y reverenciaban. Victoria solo la había visto un par de veces de lejos, cuando subía a su inmensa camioneta negra. Doña Ana María miró a Victoria sin una pizca de sorpresa, como si encontrarse a una mujer descalza a punto de romper una ventana fuera cosa de todos los días. Su mirada era aguda, capaz de perforar el alma. Bajó lentamente los escalones de su mansión y, sin pronunciar palabra, caminó hasta Victoria. Se quitó el pesado abrigo de piel y lo colocó sobre los hombros convulsos de la joven. El pelaje era increíblemente cálido y pesado. Olía a perfume caro. Olía a poder. La mujer tomó a Victoria del brazo. Su agarre era firme, inquebrantable. Vamos, le dijo. Una orden suave, pero absoluta. Dio a una Victoria petrificada hacia su casa, lanzando una última mirada cargada de desprecio hacia la puerta donde Alejandro se había escondido. Victoria tropezaba, sus piernas ya no le respondían.
Entraron a un vestíbulo inmenso, bañado en una luz cálida y dorada. Doña Ana María cerró la puerta a sus espaldas, cortando de tajo el aullido de la tormenta. Llevó a Victoria hasta un sillón profundo frente a una chimenea encendida y la ayudó a sentarse. Yo, mi esposo, intentó balbucear Victoria, pero los labios no le obedecían y las palabras se le atoraban en la garganta seca. No sabía qué decir. ¿Cómo se explicaba semejante vergüenza? Doña Ana María levantó una mano, silenciándola. No necesito explicaciones. Sé perfectamente quién eres. Victoria Cárdenas, de soltera Victoria Medina. Y sé quién es él. Alejandro Cárdenas. Victoria abrió los ojos de par en par. ¿Cómo sabía sus nombres? La dueña de la casa caminó hacia un bar de caoba, sirvió coñac en una copa de cristal y se la tendió a Victoria. Bebe. Es una orden. Su tono no admitía réplicas. Victoria, obediente, dio un sorbo. El líquido ámbar le quemó la garganta y un calor salvaje comenzó a extenderse por sus venas. Doña Ana María la observó durante unos segundos y entonces pronunció las palabras que cambiarían el rumbo del universo. Mi hijo, Eugenio, es el jefe de tu marido. Y yo soy la dueña de todo el corporativo de la Garza. El mundo de Victoria, que acababa de hacerse pedazos, dio un giro de 180 grados. Miró a aquella mujer imponente y, poco a poco, la comprensión comenzó a iluminar sus ojos. Aquello no era simple caridad de vecinos. Era algo mucho más grande, mucho más profundo. Doña Ana María caminó hacia el ventanal y miró en dirección a la casa de Victoria, que ahora, desde allí, se veía pequeña y patética. Ven, pasarás la noche aquí, en la habitación de huéspedes. Hizo una pausa, y su voz adquirió el filo del acero templado. Y mañana él estará de rodillas, suplicando piedad. Victoria no pegó el ojo en toda la noche. Se quedó recostada en una cama inmensa en la habitación de invitados, arropada por un edredón de seda, con la vista clavada en el techo. Su cuerpo por fin había entrado en calor, pero por dentro, su alma seguía cubierta de escarcha. Las palabras de doña Ana María, cargadas de autoridad y promesas de venganza, rebotaban en su cabeza, pero no lograban darle consuelo. Todo parecía un sueño febril. Apenas la noche anterior era la señora de su casa, y ahora era una desterrada, refugiada en la mansión de la mujer más poderosa en la vida de su marido. Por la mañana, la despertó un toque suave en la puerta. Entró una empleada de servicio con una bandeja de plata que llevaba un café humeante y una pila de ropa perfectamente doblada. La señora Ana María me pidió que le trajera esto, dijo la mujer, acomodando sobre un sillón un suéter de cachemira color crema, unos pantalones de lana de corte impecable y unos zapatos suaves de piel. Y me pidió que, en cuanto esté lista, baje a su despacho. La ropa era de una calidad exquisita y, por algún milagro, le quedaba a la medida. Victoria se vistió, sintiéndose como una intrusa dentro de aquellos lujos ajenos. Se miró en el espejo de cuerpo entero. La mujer que le devolvía la mirada estaba pálida, ojerosa, con un brillo febril en las pupilas. Pero esa ropa elegante le daba un aire nuevo, una dureza inesperada. Ya no tenía el aspecto de una víctima. Y eso le inyectó una dosis de fuerza en la sangre. El despacho de doña Ana María estaba en la planta baja. Era una habitación monumental, forrada en maderas oscuras, con libreros que trepaban hasta el techo y un escritorio macizo de roble. La matriarca estaba sentada en un sillón de cuero, de espaldas a la chimenea donde la leña crepitaba suavemente. Con un gesto de la mano, le indicó a Victoria que tomara asiento frente a ella. Siéntese, Victoria. Victoria se sentó en el borde de la silla, con la espalda recta como una tabla. Mi hijo está por llegar, anunció doña Ana María con la misma naturalidad con la que se habla del clima. Y detrás de él, llegará su marido. Quiero que esté usted presente durante esta conversación. El corazón de Victoria empezó a martillarle contra las costillas. ¿Volver a ver a Alejandro? No estaba segura de tener el estómago para soportarlo. Yo no sabría qué decirle, susurró. Y no tiene por qué decirle absolutamente nada, cortó doña Ana María.
La que va a hablar soy yo. Su único trabajo es estar sentada ahí, como un recordatorio vivo y palpitante de lo que ocurrió anoche. Se quedaron en silencio durante unos 10 minutos. Luego, alguien llamó a la puerta del despacho. Entró un hombre de unos 40 años. Alto, vestido con un traje a la medida, pero con el rostro demacrado, de un color cenizo. Se ajustó el nudo de la corbata con nerviosismo y caminó hacia el escritorio. Madre, me mandaste llamar. Su voz estaba tensa como la cuerda de un violín. Sí, Eugenio. Toma asiento. Doña Ana María señaló la silla vacía junto a Victoria. Eugenio le lanzó a Victoria una mirada fugaz, cargada de pánico, y apartó los ojos de inmediato. Se sentó en el borde, intentando mantener la mayor distancia posible. Era evidente que sentía terror. El miedo que le tenía a su propia madre estaba escrito en su frente con letras mayúsculas. ¿Sabes quién es esta mujer?, preguntó doña Ana María, clavándole la mirada a su hijo. Sí, madre. Es Victoria, la esposa de Alejandro Cárdenas, respondió él en un murmullo. Me alegra que lo sepas, asintió ella. Porque en unos minutos, el mismísimo Cárdenas entrará por esa puerta. También lo mandé a llamar a él. Eugenio palideció aún más. Madre, ¿crees que sea prudente? Son sus problemas personales. Si quieres, yo hablo con él. De hombre a. Tú ya hablaste suficiente, lo interrumpió doña Ana María con una voz que helaba la sangre. Y permitiste que tu subordinado agarrara a su esposa y la botara a la calle, en medio de la nieve, vestida con un camisón. Ya no vas a hablar. Vas a escuchar. La puerta volvió a abrirse. El secretario anunció desde el umbral, el señor Alejandro Cárdenas ha llegado. Que pase, ordenó la matriarca. Alejandro entró al despacho luciendo una sonrisa arrogante. Llevaba puesto su mejor traje, recién afeitado, irradiando la seguridad de quien cree que va a ganar una batalla fácil. Seguramente pensaba que lo habían llamado por algún malentendido vecinal que solucionaría en un abrir y cerrar de ojos gracias a su encanto. Doña Ana María, Eugenio, muy buenos días, dijo con voz de barítono. Y entonces, su mirada tropezó con Victoria. La sonrisa se le desdibujó de la cara. Se quedó petrificado, como si se hubiera estrellado contra un muro invisible. Shock. Incredulidad. Y un segundo después, pánico puro y duro. Miraba a su esposa, sentada en el despacho de la dueña del imperio, vestida con ropa de alta costura, y luego miraba a doña Ana María, cuyo rostro era una máscara tallada en piedra. Toda la arrogancia de Alejandro se evaporó en un suspiro. Comprendió de golpe que aquello no era una charlita entre vecinos. ¿Qué hace ella aquí?, logró articular, señalando a Victoria con dedo tembloroso. Ella es mi invitada, respondió doña Ana María sin alterar el tono. La verdadera pregunta es, ¿qué hace usted aquí, señor Cárdenas? Lo mandé a llamar para comunicarle una decisión muy simple. Hizo una pausa, saboreando el terror en los ojos del hombre. A partir de este preciso instante, está usted despedido del corporativo de la Garza. Alejandro tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Despedido? ¿Pero por qué? Por depravación moral y por conductas que son incompatibles con los valores de nuestra empresa, sentenció doña Ana María. Anoche, usted cometió un acto indigno de cualquier ser humano. Echó a su mujer a la calle en medio de una tormenta de hielo. Puso su vida en peligro de muerte. En mi compañía no trabaja esa clase de escoria. Pase hoy mismo a firmar sus papeles. Su liquidación estará lista antes del anochecer. El pánico en los ojos de Alejandro era casi animal. Perder ese puesto, ese estatus, ese nivel de ingresos, para él, era el equivalente a que lo mataran. Buscó desesperadamente la mirada de Eugenio. Eugenio, por favor, explícale. Es un malentendido. Tuvimos un pleito, es todo. Una pelea de matrimonio normal. Vika, mi amor, diles la verdad. Caro Victoria se mantuvo en silencio, mirándolo con un desprecio glacial.
Todo el amor que alguna vez sintió por él, toda su capacidad de perdonarlo, se habían congelado la noche anterior sobre esos escalones de piedra. Alejandro volvió a dirigirse a doña Ana María, con la voz quebrada. Doña Ana María, se lo suplico. Le he dado 10 años de mi vida a este corporativo. Soy uno de sus mejores directivos. No me pueden hacer esto por un maldito problema doméstico. No es un problema doméstico, cortó ella. Es todo. Puede retirarse, Cárdenas. Y entonces ocurrió algo profundamente perturbador. El pánico en el rostro de Alejandro comenzó a disiparse, como humo llevado por el viento. Fue reemplazado por un cálculo tenso, y de pronto, una sonrisa retorcida y fría afloró en sus labios. Se enderezó. El miedo se había esfumado por completo, dándole paso a una seguridad aterradora. Apartó la vista de doña Ana María y clavó los ojos en Eugenio, que seguía hundido en su silla, sin atreverse a levantar la cabeza. Despedido, repitió Alejandro, y su voz adquirió un tono metálico, amenazante. ¿Estás completamente seguro de esto, Eugenio? ¿De verdad quieres que me vaya? Eugenio dio un respingo y lo miró con los ojos desorbitados por el terror. Yo creo que no quieres que me vaya, continuó Alejandro, sosteniéndole la mirada a su jefe directo. Hablaba en voz baja, pero en el silencio sepulcral del despacho, cada palabra era un martillazo. Al menos, no antes de que cerremos definitivamente el trato del proyecto Cemento Veracruz. Al escuchar esas palabras, Eugenio sufrió un espasmo. Su rostro perdió hasta la última gota de sangre, volviéndose del color del papel. Le lanzó una mirada de perro acorralado a su madre y bajó la vista al suelo. Doña Ana María frunció el ceño, mirando alternadamente a su hijo y a Alejandro. La confusión se dibujó en sus facciones. No lograba entender qué demonios estaba pasando. ¿Qué tiene que ver el proyecto Cemento Veracruz con tu despido?, exigió saber. Pero Alejandro ya ni siquiera la miraba a ella. Miraba al hombre roto que era su jefe, sabiendo perfectamente que había ganado. Tenía la sartén por el mango. Volvía a ser el dueño del tablero. La sonrisa torcida se ensanchó en su rostro. Giró sobre sus talones, se ajustó los puños de la camisa con una lentitud insultante y caminó hacia la puerta. No le dirigió una sola palabra más a doña Ana María ni a Eugenio. Al pasar junto a Victoria, se inclinó ligeramente y le susurró al oído, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. No te quedes a cenar. Y salió, cerrando la puerta tras de sí con una suavidad impecable. En el despacho cayó una losa de silencio. La promesa de doña Ana María, que hace unos minutos sonaba tan inquebrantable, se había vuelto polvo. La justicia que parecía rozarles los dedos, se les había escurrido como arena. Alejandro no había sido aplastado. No había caído de rodillas. Había salido por esa puerta coronado como el vencedor, dejando a su paso un rastro de terror, confusión y una pregunta que flotaba en el aire. ¿Qué demonios era el proyecto Cemento Veracruz y por qué le daba a un simple director de área tanto poder sobre el director general del corporativo? El clic de la puerta al cerrarse resonó en la habitación como el disparo de un arma de fuego. Victoria no movió un solo músculo. Tenía la vista fija en la madera detrás de la cual había desaparecido su marido, su verdugo. Ya no sentía nada, solo un vacío oscuro y helado. Su última frase, ese, no te quedes a cenar, escupido en un susurro, no era una simple burla. Era la orden de un amo absoluto, convencido de que nadie podía tocarlo. Doña Ana María giró la cabeza lentamente hasta clavar los ojos en su hijo. Su rostro, que antes era de una severidad solemne, ahora destilaba un asco absoluto. Eugenio se encogió en la silla, tratando de hacerse invisible bajo esa mirada. ¿Qué es el proyecto Cemento Veracruz? La voz de la matriarca era un susurro, pero llevaba el filo de una navaja. Eugenio saltó de la silla como si tuviera resortes. Empezó a caminar de un lado a otro por el despacho, tironeándose los puños de la camisa. Madre, es un contrato sumamente complejo. Estratégico. Vital para el grupo. Vamos a entrar a un mercado nuevo. Hay perspectivas multimillonarias, pero los riesgos son enormes.
Cárdenas es la pieza clave en esas negociaciones. Él levantó el proyecto desde los cimientos. Si lo corremos ahora, el trato se nos cae a pedazos. Perderemos millones. Decenas de millones. Hablaba a borbotones, atropellándose con las palabras, incapaz de sostenerle la mirada a su madre. Cualquiera que tuviera 2 dedos de frente en el mundo de los negocios sabría que estaba mintiendo. Era una excusa patética y raquítica para ocultar algo mucho más oscuro. Victoria, con su instinto de auditora afilado, lo supo de inmediato. Y doña Ana María, que había levantado aquel imperio desde la nada, con mucha más razón. Millones, repitió ella, con una suavidad que anunciaba tormenta. ¿Me estás diciendo que todo nuestro corporativo, que todo el grupo de la Garza, depende de un solo director de logística? ¿Lo dices en serio, Eugenio? No, claro que no depende de él, pero el proyecto es muy delicado, suplicó él. Ya veo que es muy delicado, arrastró las palabras doña Ana María, sin quitarle los ojos de encima. Tan delicado que tú, el director general, le tienes pavor a uno de tus empleados. Mi hijo le tiene miedo al tipo que tira a su mujer a la basura en medio del invierno. Yo no le tengo miedo, gritó Eugenio, alzando la voz más de la cuenta. Entonces despídelo en este mismo instante. Toma ese teléfono, llama a Recursos Humanos y da la orden. Eugenio se quedó paralizado. Miró el teléfono de línea sobre el escritorio de su madre como si fuera una víbora de cascabel a punto de morderlo. No podía hacerlo. El terror que le desfiguraba la cara era tan evidente que a Victoria casi le dio lástima. Casi. Lárgate, dijo doña Ana María, dándole la espalda. Su voz estaba impregnada de una decepción infinita. Déjanos solas. Tengo que hablar con Victoria. Eugenio salió disparado del despacho, huyendo como si le hubieran perdonado la vida. Durante unos minutos, el silencio volvió a adueñarse del espacio, roto únicamente por el crujir de la madera en la chimenea. Victoria no sabía qué hacer con las manos, ni hacia dónde mirar. Se sentía como un simple peón en un tablero de ajedrez gigante donde se jugaban cosas que no entendía. Por fin, doña Ana María se giró hacia ella. Su mirada ya no estaba cargada de ira, sino de una curiosidad afilada, evaluadora. Me imagino que no tiene intención de volver a su casa con él. No era una pregunta. Era una afirmación. No, respondió Victoria, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Por primera vez en las últimas 24 horas, la voz no le tembló. Nunca más. Doña Ana María asintió, satisfecha. Eso imaginé. Mi hijo es un hombre débil. Hay algo que quiere mantener oculto, y ese miserable de Cárdenas lo está usando a su favor. Y yo quiero saber exactamente qué es. Usted era auditora financiera, ¿verdad, Victoria? Antes de casarse. Hice que investigaran sus antecedentes. Victoria arqueó las cejas, sorprendida. Sí. Trabajé en auditoría fiscal y financiera. Durante 7 años. Algo despertó muy dentro de ella. El recuerdo de esa otra vida, la vida donde no era un apéndice de Alejandro, sino Victoria Medina, una profesional que se ganaba el respeto a pulso. Me parece perfecto, dijo la matriarca. Eso significa que sabe buscar debajo de las piedras y encontrar lo que otros quieren esconder. A partir de mañana a primera hora, empieza a trabajar en el corporativo de la Garza. Victoria se quedó sin aliento. A trabajar. Así es. Voy a crear un puesto a su medida. Será mi consultora financiera personal. Solo me rendirá cuentas a mí. Le voy a dar acceso total, absoluto y sin restricciones a todos los documentos, estados de cuenta, contratos y servidores de la compañía. A todo. Su único trabajo será encontrar la podredumbre. Quiero que encuentre la correa con la que su marido tiene amarrado a mi hijo, y quiero que la corte de tajo. ¿Acepta? Aquello era mucho más que una oferta de trabajo. Era un boleto a la redención. Era la oportunidad de cobrarse cada lágrima, de recuperar su dignidad, de arrancarse la piel de víctima y ponerse la piel del cazador. Sí, respondió Victoria, sin dudar un segundo.
Acepto. A la mañana siguiente, el chofer personal de doña Ana María pasó a recoger a Victoria. La llevó hasta un imponente edificio de cristal y acero en el corazón de la zona financiera, el cuartel general del Grupo de la Garza. En la recepción ya la esperaba un gafete a su nombre. En cuanto puso un pie en el inmenso piso de operaciones, donde decenas de empleados tecleaban frenéticamente, el murmullo general comenzó a apagarse. Sentía las miradas clavadas en la nuca. Escuchaba los susurros. Veía los ojos cargados de curiosidad, de morbo, de prejuicio. Alejandro no había perdido el tiempo. Se lo leía en la cara a todos. Pensaban, ahí está, la esposa loca de Cárdenas, la histérica a la que corrió de la casa. Seguro ella tuvo la culpa y volvió loco al pobre hombre. Le dolía, pero la rabia era un motor mucho más potente. Caminó con la barbilla en alto, mirando al frente, directo hacia los ascensores ejecutivos. Le habían asignado un despacho pequeño, pero privado, con paredes de cristal, justo al lado de la oficina de la dirección general. Eugenio se pasó todo el día evitándola como si tuviera lepra. Pasaba corriendo frente a su oficina, con los ojos clavados en el celular, fingiendo no verla. Fue hasta el mediodía que el jefe del departamento de sistemas, un muchacho nervioso con anteojos, tocó a su puerta. Licenciada Victoria, tartamudeó el joven. La señora Ana María me dio instrucciones. Aquí están sus credenciales de acceso al sistema. Tiene usted, el nivel máximo de seguridad. Privilegios de administrador maestro. Va a poder ver absolutamente todo en la red. Si necesita algo más, me avisa. Le entregó un sobresellado y huyó despavorido. Victoria se quedó sola. Se sentó frente al escritorio, encendió la computadora e ingresó la contraseña. Ignorando la hostilidad que palpitaba al otro lado del cristal, se sumergió de lleno en su elemento. En el lenguaje de los números, de los contratos, de las pólizas y las transferencias. Ese mundo que alguna vez amó y dominó a la perfección. Comenzó, por supuesto, con el famoso proyecto Cemento Veracruz. Durante horas devoró expedientes. A simple vista, parecía una obra de infraestructura inmensa y rutinaria. Contratos de proveeduría, facturas, guías de transporte. Pero su ojo entrenado no tardó en detectar las grietas. Los precios de la grava y el acero estaban inflados casi un 40% por encima del valor de mercado. Los servicios de flete los cobraba una empresa fantasma registrada apenas un mes atrás, y los montos eran ridículos de tan altos. El dinero fluía a raudales hacia las cuentas de contratistas de dudosa procedencia y se esfumaba en retiros de efectivo al instante. Para cuando cayó la noche, Victoria ya tenía el rompecabezas armado. El proyecto Cemento Veracruz no era un mal negocio, era una tubería gigante, perfectamente diseñada para ordeñar los fondos de la compañía. El desfalco ya sumaba decenas de millones de pesos. Había pruebas más que suficientes para correr a Alejandro sin liquidación y meterlo a la cárcel por fraude y administración fraudulenta. Pero había una pieza que no encajaba. El miedo de Eugenio. Ese terror crudo y animal no era el de un director que simplemente aprueba un mal proyecto por incompetencia. Incluso si su madre descubría el fraude, Eugenio podría lavarse las manos, culpar a Alejandro y quedar como un ingenuo, pero nada más. No. Alejandro lo tenía agarrado por el cuello con algo mucho peor. Algo personal. Algo imperdonable. La oficina quedó a oscuras. La ciudad brillaba al otro lado del ventanal. Victoria seguía pegada al monitor. Si la respuesta no estaba en la contabilidad oficial, tenía que estar escondida en otra parte. Comenzó a peinar metódicamente las entrañas del servidor corporativo. Usó sus privilegios de administrador para forzar la entrada a las carpetas privadas de los ejecutivos, a los historiales de correos, a los registros de actividad del sistema. Buscó palabras clave: Cárdenas, Veracruz, deuda, extorsión. Pasaron las horas y los ojos le ardían, inyectados en sangre. Y entonces, de madrugada, en una carpeta oculta del sistema a la que nadie en su sano juicio entraría, encontró algo. Un directorio invisible etiquetado como Respaldo 2024. Adentro había un solo archivo.
Un video. El nombre era una larga cadena de números que parecía una fecha y una hora. Del año pasado. El corazón le dio un vuelco. Se puso unos audífonos que encontró en un cajón y le dio doble clic al archivo. La pantalla del reproductor se abrió. La imagen era granulada, en blanco y negro, grabada desde arriba, como la cámara de seguridad de un techo. Mostraba el reservado de un restaurante de superlujo. Sentado a la mesa estaba Eugenio. Miraba hacia todos lados, sudando frío, revisando su reloj cada 5 segundos. Un minuto después, entró un hombre al que Victoria no reconoció. Caminaba con la seguridad de un depredador. Se saludaron fríamente. El desconocido abrió un portafolio de cuero y sacó un paquete grueso envuelto en tela oscura. Lo puso sobre la mesa. Le dijo algo a Eugenio, señalando el paquete. Eugenio dudó. Miró el bulto, luego miró al hombre. Finalmente, asintió despacio. Tomó el paquete y lo metió rápidamente en su propio maletín. Se dieron la mano y el desconocido salió de cuadro. Victoria retrocedió el video y lo pausó justo en el instante en que el rostro del desconocido ocupaba la mayor parte de la pantalla. Tomó una captura de pantalla y la metió al buscador de imágenes. En menos de un segundo, supo quién era. Era el director comercial de la constructora rival más grande y despiadada del país. Y luego, notó un detalle más. En la esquina del video, la fecha de grabación marcaba un día exacto, casi un año atrás, justo 48 horas antes de que el grupo de la Garza perdiera, de manera inexplicable, la licitación multimillonaria para construir un macroproyecto de vivienda del gobierno. Una licitación que, casualmente, ganó la empresa de ese hombre. Todo tuvo sentido. Era un soborno. Un soborno brutal en efectivo. El mismísimo director general, Eugenio de la Garza, había vendido a su propia empresa. Y Alejandro, de alguna maldita manera, había conseguido esa grabación. Llevaba un año entero sentado sobre esa bomba, como una araña en su telaraña, chupándole millones a la compañía a través de proyectos falsos, sabiendo que su jefe jamás se atrevería a abrir la boca. Eugenio era su esclavo. Victoria se echó hacia atrás en la silla. Un sudor frío le perló la frente. Miró la imagen congelada de Eugenio guardando el soborno y entendió que estaba metida en un pantano mucho más profundo de lo que imaginaba. Su enemigo ya no era solo el esposo cruel que la había desechado. Su enemigo era toda una estructura podrida, cimentada en la cobardía y la traición. Y doña Ana María, en su trono, no tenía la menor idea. Sola en aquel edificio inmenso y silencioso, Victoria actuó. Metió una memoria USB que encontró en el escritorio y copió el video. Después, borró el archivo original del servidor y limpió el rastro de su búsqueda. El instinto de la auditora, primero, asegurar la evidencia. Apagó la computadora y se puso de pie. Las piernas le temblaban. Una sola idea le martillaba el cerebro, no se trataba de dinero. El proyecto Cemento Veracruz era solo una pantalla de humo, el telón detrás del cual Alejandro escondía el verdadero chantaje. No solo estaba robando, tenía agarrado de los huevos al heredero del imperio. Eugenio no solo era un inútil, era un traidor. Tomó el primer taxi que pasó por la avenida vacía y regresó a la mansión. No quiso despertar a doña Ana María. Caminó de puntillas hasta su habitación y se acostó, pero el sueño era un lujo que no se podía dar. Con los ojos muy abiertos en la oscuridad, la escena del soborno se repetía en su mente en bucle. Ahora entendía el terror paralizante de Eugenio. Entendía la sonrisa sádica de Alejandro. Era intocable porque su escudo protector era el hombre que debía despedirlo. Al amanecer, se duchó y volvió a enfundarse en esa ropa prestada y elegante. Tenía que tomar una decisión. Si le enseñaba el video a doña Ana María, Eugenio estaba acabado. No solo lo despediría, probablemente lo mandaría a la cárcel. El escándalo sería de proporciones bíblicas y podría hacer que el grupo de la Garza se tambaleara hasta sus cimientos. La reputación de la empresa quedaría hecha polvo. ¿Y qué pasaría con los cientos de familias de los empleados honestos? Pero si se quedaba callada,
Alejandro seguiría ordeñando millones con total impunidad. Seguiría siendo su marido ante la ley, atormentándola con la certeza de que ella no valía nada. No. Rendirse no era una opción. Bajó a desayunar. Doña Ana María ya estaba en la cabecera de la mesa, leyendo el periódico financiero. Levantó la vista y la taladró con los ojos. Encontró algo, disparó a quemarropa. Encontré muchísimas anomalías en los contratos del Cemento Veracruz. Los desfalcos son millonarios. Hay material de sobra para despedirlo e iniciar una demanda penal, respondió Victoria con cautela. Doña Ana María dejó el periódico a un lado. No le estoy preguntando por eso. Le estoy preguntando si encontró la razón por la que mi hijo le tiene tanto pavor. Victoria dudó un segundo, sopesando sus palabras. Creo que primero debo hablar con Eugenio, dijo al fin. A solas. La matriarca la analizó en silencio, buscando la verdad en su rostro, y finalmente asintió. Muy bien. Proceda. De vuelta en el corporativo, Victoria no fue a buscar a Eugenio. Llamó a su secretaria y le pidió que el director general bajara a su oficina. Él tenía que ir hacia ella. El simbolismo era crucial. La secretaria se quedó muda de la impresión, pero transmitió el mensaje. 5 minutos después, Eugenio cruzó la puerta de cristal y la cerró a sus espaldas con hermetismo. Estaba rígido como una tabla. ¿Ocurre algo urgente?, preguntó, intentando que su voz sonara con la autoridad que su cargo exigía. Victoria no dijo una palabra. Conectó la memoria USB a su computadora portátil, giró la pantalla hacia él y le dio play al video. Durante los primeros segundos, Eugenio miró la pantalla con confusión. Y entonces, su mundo se vino abajo. El reconocimiento. El shock. El pánico absoluto. Vio como su propia mano, grabada en blanco y negro, tomaba el fajo de billetes. La sangre abandonó su rostro hasta dejarlo del color de la cera. Abrió la boca para decir algo, pero de su garganta no salió un solo sonido. El video terminó. El silencio en el despacho era ensordecedor. Es un montaje. Está truqueado, balbuceó al fin, con la voz rota. No me haga perder mi tiempo, Eugenio, respondió Victoria con una frialdad quirúrgica. Fui auditora durante 7 años. Sé distinguir un montaje de una grabación original. Quiero escuchar la verdad de su boca. ¿Cómo llegó este video a manos de Alejandro? Eugenio se derrumbó. Literalmente, se dejó caer en la silla de visitas y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros empezaron a sacudirse. El director general de un corporativo multimillonario estaba llorando como un niño en la oficina de la mujer a la que su empleado había arrojado a la nieve hacía 2 noches. Fue un error, un maldito y estúpido error, se lo juro, sollozó. Yo estaba ahogado en problemas, tenía deudas personales enormes, y ese contrato era demasiado dinero. Ellos me buscaron. Me lo ofrecieron. Pensé que nadie se iba a enterar nunca. Fui un imbécil. Levantó la vista. Tenía los ojos inyectados en sangre. No sé cómo diablos se enteró él. Tal vez le pagó a alguien del restaurante, tal vez me mandó seguir. No lo sé. Pero un mes después de eso, Cárdenas entró a mi oficina, puso una memoria en mi escritorio y me dijo, a partir de hoy, las reglas cambian. Y eso fue todo. Me tenía acorralado. Empezó a traerme esas facturas infladas del Cemento Veracruz para que yo las firmara. Al principio eran cantidades pequeñas, pero luego se volvió descarado. Sabía que me estaba robando, pero tenía las manos atadas. Si mi madre llega a ver este video, me va a destruir. Me va a desheredar. Nunca me lo va a perdonar. Habló durante mucho tiempo, escupiendo todo su terror, su humillación, su cobardía. Le contó cómo Alejandro lo humillaba a puerta cerrada, cómo lo obligaba a autorizar estupideces, cómo se embriagaba de poder. El proyecto Cemento Veracruz no era un robo a la empresa, era el impuesto que Alejandro le cobraba al director general por no destruirle la vida. Cuando Eugenio se quedó sin palabras, Victoria guardó silencio.
La rabia que sentía por ese hombre se había transformado en una lástima asquerosa. Era un cobarde de manual, un estúpido que estaba pagando el precio de su avaricia. Pero su debilidad le estaba costando la vida a ella. Póngase de pie, le ordenó en voz baja. Regrese a su oficina a trabajar. Yo pensaré qué es lo que vamos a hacer. Eugenio salió arrastrando los pies, dejándola a solas con aquella bomba de tiempo. Ya tenía el panorama completo. Pero, ¿de qué le servía? Tenía la vida de Eugenio en sus manos, pero su propia vida seguía siendo propiedad de Alejandro. Alejandro, por su parte, debió haber olfateado que el cerco se estrechaba. Sabía que Victoria no estaba sentada en ese corporativo tomando cafecito. Y decidió dar el primer golpe. A la hora de la comida, Victoria bajó a una sucursal bancaria cercana al corporativo para retirar algo de efectivo. No traía un solo peso encima, su bolso se había quedado en la casa. Le entregó a la cajera la tarjeta de débito de su cuenta mancomunada. Por favor, digite su NIP, le dijo la joven del banco. Victoria lo hizo. La cajera miró el monitor durante unos segundos y frunció el ceño. Disculpe, señora. La cuenta no tiene fondos suficientes. ¿Cómo que no tiene fondos? Victoria se desconcertó. Revíselo bien, por favor. Debe haber dinero. La cajera giró la pantalla para que ella pudiera verla. Ahí estaban los números, fríos e implacables, saldo actual, 0 pesos. Hoy a primera hora hicieron una transferencia por el total del saldo. Vaciaron la cuenta, le explicó la cajera con una mueca de lástima. Victoria sintió que el piso se abría bajo sus pies. Lo había hecho. La había dejado completamente en la calle. Salió del banco con la cara ardiendo de humillación. No era solo un golpe financiero, era un mensaje directo: sin mí, no eres nadie. No tienes nada. Regresó a la oficina con el alma en carne viva. Él quería quebrarla, pero logró exactamente lo contrario. Ya no había dudas. Iba a subir a la oficina de doña Ana María, le iba a mostrar el video y que el mundo ardiera. Que el escándalo destruyera el corporativo, a Eugenio, a Alejandro y a todos. Ya no iba a permitir que nadie la pisoteara. Estaba a punto de cruzar el pasillo hacia la oficina de la dueña, cuando su celular comenzó a vibrar. Era un número desconocido, pero se sabía la alada de memoria. Era el teléfono fijo de la casa de sus padres, en un pueblo a 1000 kilómetros de ahí. Mamá, contestó, sintiendo que un rayo de calor le iluminaba el pecho. Escuchar la voz de su madre era justo lo que necesitaba para no volverse loca. Pero en lugar del saludo cálido de siempre, del otro lado de la línea escuchó un llanto ahogado. Vika. Hija. ¿Qué hiciste? Por el amor de Dios, dime qué hiciste. Mamá, ¿qué pasa? Tranquilízate, no te entiendo, se alarmó Victoria. Alejandro nos llamó, lloraba la mujer con desesperación. Nos lo contó todo. Dios mío, qué vergüenza. ¿Cómo pudiste hacer algo así, Victoria? Tu padre y yo no te educamos para ser una cualquiera. Victoria se quedó helada. No lograba procesar las palabras. Mamá, ¿qué te dijo? Nos dijo que lo estás engañando, gritó su madre entre sollozos. Que tienes a otro hombre. Que el pobre tuvo que soportarlo hasta que ya no pudo más y te pidió que te fueras de la casa. Dios mío, somos el hazmerreír de la familia. ¿Qué va a decir la gente del pueblo? El frío de la calle regresó, pero esta vez se instaló en sus huesos. Era una traición que no vio venir. Él no solo le había robado su dinero, le había robado a su propia sangre. Había envenenado con sus mentiras el único refugio que le quedaba en el mundo. Mamá, eso es mentira, murmuró, con un hilo de voz que apenas si salía. No mientas más, aulló su madre. El pobre hombre estaba deshecho. Lloraba por teléfono. Nos dijo que todavía está dispuesto a perdonarte si recapacitas. Te lo ruego, Victoria, no seas tonta. Llámalo. Pídele perdón de rodillas si es necesario. El matrimonio es sagrado, los trapos sucios se lavan en casa. Tienes que salvar el honor de esta familia.
Victoria se quedó callada, con el teléfono pegado a la oreja. Escuchaba a la mujer que le dio la vida suplicándole que se humillara ante el monstruo que casi la mata de frío. Y en ese preciso instante, lo comprendió. Estaba sola. Completamente sola en el universo. Alejandro había ganado la primera batalla. La había aislado del mundo entero. Bajó el teléfono lentamente. No derramó una sola lágrima. Se le habían secado todas. Los lamentos de su madre, exigiendo que salvara un honor imaginario, sonaron como las campanas de un funeral. El funeral de su vida pasada. Allá, en su pueblo, ya la habían juzgado y enterrado viva. La ceguera de su propia familia fue el martillazo final, pero no la quebró. Al contrario. Ese golpe forjó en sus entrañas algo nuevo. Algo duro, afilado y helado como el acero. Ya no le quedaba nadie a quien decepcionar. Ya no había nada que proteger. Su vida era tierra arrasada. Y sobre esas cenizas estaba de pie su enemigo. Caminó hacia el ventanal y miró hacia la avenida. La gente allá abajo corría como hormigas, viviendo sus vidas minúsculas, ignorando las guerras a muerte que se libraban detrás de los cristales ahumados. Su guerra ya no era una venganza de alcoba. Ya no era la revancha de la esposa engañada. Ahora era una guerra contra la cobardía de Eugenio, contra el juicio estúpido de su familia, y contra la telaraña de mentiras que Alejandro había tejido a su alrededor. Pero para aniquilarlo, necesitaba un arma perfecta. Una bomba nuclear que lo borrara de la faz de la Tierra sin dejar daños colaterales, sin destruir a los que solo eran culpables de ser cobardes. El video del soborno era demasiado sucio. Le estallaría en las manos y sepultaría a todo el grupo de la Garza. No. Tenía que ir por otro lado. Una ruta más limpia, más quirúrgica. Salió de su oficina a zancadas y entró al despacho de doña Ana María. La matriarca estaba revisando unos pagarés. Levantó los ojos y, al verla, supo que el momento había llegado. Doña Ana María, ya revisé todo, comenzó Victoria, con una voz metálica, ejecutiva, desprovista de la más mínima fragilidad. Alejandro está robando de manera sistemática y por sumas obscenas. Todo el proyecto Cemento Veracruz es una farsa, una fachada diseñada exclusivamente para lavar dinero del corporativo. Doña Ana María no movió un músculo. Su rostro era una esfinge. ¿Y mi hijo?, preguntó. Eugenio lo sabe, respondió Victoria, eligiendo las palabras con pinzas. Pero le aterra enfrentarlo. Alejandro tiene algo contra él. No sé exactamente qué clase de información sea, pero ese chantaje tiene a Eugenio completamente paralizado. Es su rehén. Era una verdad a medias, la versión más segura de la realidad. Victoria notó cómo los labios de la matriarca temblaron imperceptiblemente al escuchar la palabra, rehén. El dolor de madre chocaba de frente contra la furia de la dueña del imperio. Permítame terminar, dictaminó Victoria, tomando el control. Encontrar facturas infladas no es suficiente. Necesito llegar a la raíz. Necesito encontrar el destino final de ese dinero. Voy a rastrear la cuenta exacta a la que está enviando todo lo que nos roba. Le voy a entregar pruebas que ni él ni el mejor de sus abogados van a poder refutar. Doña Ana María la observó durante un minuto eterno. Ya no veía a una mujer humillada pidiendo asilo. Veía a una asesina a sueldo con un teclado en las manos. Y esa frialdad le arrancó un profundo respeto. Hágala pedazos, ordenó doña Ana María. Tiene carta blanca. De regreso en su búnker de cristal, Victoria se conectó a la red con una furia metódica. Hizo a un lado todas las emociones. Aquello era un caso de auditoría extrema. Volvió a abrir los expedientes del Cemento Veracruz y empezó a tirar del hilo. Rastreó cada pago, cada transferencia a las empresas fantasma. Luego, utilizando sus credenciales maestras, se metió a la banca electrónica corporativa. Abrió los archivos encriptados y vio la radiografía del robo. El dinero caía en las cuentas de los contratistas falsos y, en cuestión de horas, se pulverizaba en transferencias más pequeñas que salían disparadas hacia otros bancos. Trabajó sin parar, sin probar bocado, sin mirar el reloj.
Y cuando el sol comenzó a ocultarse en el segundo día, encontró el Santo Grial. Todos los hilos, todos los ríos de dinero sucio desembocaban en un mismo océano. Iban a parar a una sola cuenta en un banco comercial pequeño que no tenía ninguna relación con el corporativo. Era una cadena de 20 dígitos. Una y otra vez. Siempre la misma cuenta. Pero, ¿a quién le pertenecía? El banco jamás le soltaría esa información por teléfono. Podría haberle pedido a doña Ana María que usara sus influencias para averiguar el nombre del titular, pero Victoria quería cazar a su presa a ella misma. Copió el número de cuenta clave y lanzó una búsqueda global en todos los servidores de la empresa. En cada base de datos, en cada archivo de Word o Excel creado en la última década. Estaba buscando esa combinación exacta de 20 números. El sistema tardó casi una hora en procesar la búsqueda. Cuando el resultado apareció en la pantalla, el corazón de Victoria se detuvo. Solo arrojó un documento. Era un formulario de recursos humanos. Un contrato de empleado firmado 3 años atrás. En la sección de Información bancaria adicional, el empleado solicitaba que una parte de su sueldo se depositara en esa cuenta como aportación voluntaria a un fondo de ahorro. Los 20 dígitos coincidían a la perfección. Victoria abrió el expediente laboral. Desde la fotografía, le sonreía una mujer joven, atractiva, con mirada desafiante. Sonia Flores. 30 años. Gerente regional de ventas. Sonia Flores. Inmediatamente, Victoria comenzó a escarbar en el historial de la mujer. Descargó sus reportes de viáticos, sus comprobantes de viaje, sus correos. Y la niebla se disipó por completo. Las fechas de los viajes de negocios de Sonia Flores encajaban con una precisión milimétrica con las supuestas giras de supervisión de Alejandro. Los famosos recibos de hotel que Victoria había encontrado en su estado de cuenta personal, aquellos donde él juraba haberse quedado trabajando, correspondían a las mismas ciudades donde Sonia Flores reportaba estar en esas mismas fechas. El olor a perfume dulce en el abrigo. Las piezas encajaron con la fuerza de un golpe seco. Esa mujer no era solo su cómplice en el fraude. Era su amante. Un veneno ardiente le subió por la garganta, pero Victoria se lo tragó a la fuerza y obligó a sus dedos a seguir tecleando. Fría. Implacable. Empezó a monitorear la actividad de Sonia en tiempo real dentro del sistema. ¿A qué hora se conectaba? ¿Qué correos mandaba? Al día siguiente, Sonia no se presentó a trabajar. Victoria entró al sistema de recursos humanos y vio que la mujer había pedido un día económico por asuntos médicos y personales. Era justo lo que estaba esperando. No aguantó más el encierro. Tenía que verlo con sus propios ojos. Salió a la calle, paró un taxi y le dio la dirección particular de Sonia Flores, que había sacado de su expediente. Era un edificio de departamentos de lujo en una zona residencial muy cara. Le pagó al taxista una buena cantidad para que se estacionara en la acera de enfrente, con el motor apagado, y esperara. Esperó 1 hora. 2. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero su instinto le gritaba que no se moviera. Finalmente, la puerta de cristal del edificio se abrió. Salió Sonia. Llevaba un abrigo holgado, pero la tela no lograba disimular del todo la curva incipiente de su vientre. No caminó hacia la avenida. Se sentó en una jardinera cercana, revisando su celular. 10 minutos más tarde, un taxi de aplicación se detuvo frente a ella. Sonia subió y el auto arrancó. Sígalo, le ordenó Victoria al chofer. Pero de lejos. Que no se dé cuenta. El trayecto fue corto. El auto de Sonia se detuvo frente a un hospital privado de cristal reluciente. En la fachada, letras de acero brillante anunciaban, Clínica de Fertilidad y Medicina Reproductiva. Victoria le pidió al taxista que se detuviera media cuadra atrás. El tiempo se volvió espeso, casi insoportable. Tenía la vista clavada en la puerta de la clínica. Pasó más de 1 hora antes de que Sonia volviera a salir. Ya no tenía prisa. En su rostro brillaba una sonrisa radiante, pacífica.
En una mano llevaba un folder de la clínica y en la otra unas pequeñas fotografías en papel brillante que miraba con ternura infinita. Incluso desde esa distancia, Victoria supo que eran los ultrasonidos. Y en ese preciso instante, una camioneta negra de lujo se detuvo lentamente frente a las escaleras de la clínica. La reconoció de inmediato. Era su camioneta. La que Alejandro llamaba el vehículo familiar. Al volante estaba él. Alejandro. No vio el taxi estacionado a lo lejos, sus ojos solo tenían espacio para Sonia. Apagó el motor, bajó del vehículo y caminó hacia ella. La abrazó con una delicadeza abrumadora, como si estuviera hecha de cristal, y luego le puso una mano sobre el vientre. Victoria no le había visto una mirada tan cargada de amor y cuidado en años. Sonia le dijo algo, riendo, y le mostró las fotografías. Él las tomó con las dos manos, las analizó con fascinación, y de pronto, una sonrisa inmensa, luminosa y genuina le partió la cara. Una sonrisa que Victoria no le había visto jamás, ni siquiera el día de su propia boda. Él le dio un beso a la mujer, volvió a acariciarle el vientre y le susurró algo al oído. Luego, le abrió la puerta de la camioneta, subieron y desaparecieron entre el tráfico. Victoria se quedó petrificada en el asiento trasero del taxi. Le faltaba el oxígeno. Lo entendió todo. No era una simple aventura. No era un engaño de hotel barato. Y tampoco estaba robando dinero para darse la gran vida él solo. Estaba construyendo un imperio nuevo. Una familia nueva. Con una mujer nueva que llevaba en las entrañas a su hijo. Y en ese plan maestro, ella, Victoria, no era más que un mueble viejo y estorboso. Un residuo del pasado que había que tirar a la basura. Y él la había desechado de la manera más cruel posible, arrojándola al hielo para que desapareciera de su vista. No lo hizo en un arranque de ira incontrolable, lo hizo para limpiar el terreno donde iba a edificar su felicidad. Una vida donde ella no tenía lugar. El taxista carraspeó, rompiendo el silencio asfixiante dentro del auto. ¿Y ahora a dónde, señora?, preguntó, mirándola por el espejo retrovisor. Victoria seguía mirando el punto exacto del asfalto por donde la camioneta de su marido se había esfumado. No sentía ganas de llorar. No había rastro de desesperación. El dolor insoportable que amenazaba con destrozarla un minuto antes se había cristalizado, transformándose en otra cosa. En una furia majestuosa, gélida y absoluta. Él no solo la había engañado. La estaba borrando del mapa. Había usado sus huesos para cimentar su nueva casa. De regreso al corporativo, dijo ella. Su voz sonó extraña, profunda, como si viniera del fondo de la tierra. Y pise el acelerador, por favor. Durante el trayecto de regreso no pronunció una palabra. En su cabeza ya no daba vueltas la imagen de él acariciando la barriga de su amante. Ahora solo veía números, razones sociales, cuentas bancarias y actas constitutivas. El dolor personal había muerto. Ahora solo quedaba la auditoría, la misión de exterminio que tenía que llevar hasta las últimas consecuencias. Iba a encontrar hasta el último centavo que él había robado para financiar su nidito de amor y lo iba a quemar hasta los cimientos. Al volver a su despacho, se lanzó sobre el teclado con una energía demoníaca. Con el nombre de Sonia Flores en la mano, todo fue más fácil. Abrió los archivos financieros ligados a ella. Una gerente regional con un sueldo decente pero normal. Sin embargo, en la contabilidad paralela, Sonia era millonaria. Victoria revisó los contratos. Decenas de facturas por servicios de consultoría externa, a nombre de Sonia, que al parecer estaba dada de alta como persona física con actividad empresarial. Según los papeles, ella le cobraba al corporativo por análisis logísticos de mercado. Era una burla. Los reportes entregados eran basura de 2 páginas descargada de Internet. Pero al calce de cada factura, autorizando pagos mensuales de cientos de miles de pesos, había 2 firmas. La del proveedor, Sonia Flores. Y la del directivo que aprobaba el gasto por parte del grupo de la Garza, Alejandro Cárdenas.
Él le estaba transfiriendo el dinero de la empresa directamente a sus cuentas personales usando facturas falsas. Una maniobra vulgar, descarada y primitiva. Pero funcionaba a la perfección porque el director general estaba muerto de miedo. Ningún auditor interno se atrevía a cuestionar los gastos del director de logística si el mismísimo Eugenio de la Garza miraba hacia otro lado. Victoria metió todas esas pruebas en una carpeta digital. Ya tenía suficiente material para meter a la cárcel al marido y a la amante embarazada. Pero su instinto le decía que faltaba algo. La bestia era más grande. No podían estar guardando millones de pesos en efectivo debajo del colchón. Ese dinero tenía que estar trabajando, construyendo esa vida nueva. Dejó en paz las cuentas bancarias y se fue sobre las comunicaciones. Usando su acceso maestro, se metió al correo corporativo de Sonia y hackeó su disco duro en la red. Buscó, transferencia, inmueble, compra, fideicomiso. Nada. Eran lo bastante astutos para no hablar de eso en los correos del trabajo. Entonces, Victoria usó la artillería pesada. Corrió un software forense de recuperación de archivos borrados en el disco virtual de Sonia. Fue un proceso agónico. Durante horas, la barra verde de progreso avanzaba a paso de tortuga, mientras ella no despegaba los ojos del monitor. Ya de madrugada, el programa arrojó los resultados. Una lista de cientos de archivos eliminados, fotos, memes, reportes viejos. Empezó a revisarlos uno por uno. Y entonces, al final de la lista, encontró un archivo de Word borrado 8 meses atrás. Se llamaba Acta Constitutiva, borrador. Con las manos temblando de adrenalina, lo abrió. Era el formato estándar para crear una sociedad anónima. El nombre de la empresa era nuevo para ella, Constructora Horizonte S.A.D.C.B. Entró al portal del Registro Público del Comercio y buscó el nombre. La empresa existía. Llevaba 8 meses operando en el rubro de obra civil y construcción. Era un competidor directo del Grupo de la Garza. Como director general y accionista mayoritario figuraba un tal Basilio Pérez, un nombre que no le decía nada. Un prestanombres, sin duda. Pero lo más jugoso estaba en el borrador que recuperó. En la sección de socios fundadores de ese documento original, aparecían 2 nombres que posteriormente fueron borrados para poner al testaferro. Sonia Flores. Y Alejandro Cárdenas. Ahí estaba. La traición en su estado más puro, más grotesco. Alejandro no solo le robaba dinero a la compañía, y no solo le ponía los cuernos a su esposa. Estaba usando los fondos, los recursos y el poder de doña Ana María para financiar la creación de una empresa rival. Era un parásito alimentándose de la sangre de su huésped para parir a su propia criatura. El rompecabezas encajó con una violencia ensordecedora. Victoria ya sabía exactamente qué buscar. Entró a la base de datos de clientes del corporativo y la cruzó con el registro público de contratos ganados por Constructora Horizonte en los últimos meses. ¡Bingo! Varios clientes medianos, pero muy rentables, habían cancelado sus contratos con De la Garza para irse con una constructora nuevecita que nadie conocía. Él se estaba robando la cartera de clientes. Luego se metió al sistema de nóminas. En el último semestre, 3 de los ingenieros civiles más brillantes del corporativo, talentos que doña Ana María había pulido personalmente, habían renunciado, por motivos personales. Victoria tardó 5 minutos en meterse a sus redes sociales profesionales. Los 3 ingenieros trabajaban ahora para Constructora Horizonte. Alejandro no solo les robaba clientes, les estaba robando los cerebros. Y entonces, tuvo una revelación. Un relámpago que le iluminó la mente. Recordó los murmullos, el chisme de pasillo que había escuchado en sus primeros días en la oficina. Todos hablaban de la tragedia del año. El Grupo de la Garza había perdido la licitación más importante del sexenio para construir un gigantesco complejo habitacional del gobierno. Era el proyecto joya de la corona. Todos daban por hecho que ganarían. Pero perdieron. Oficialmente, la propuesta técnica del Grupo de la Garza fue descalificada por un error de forma. Faltó un papel. Eugenio hizo un berrinche histórico, corrió a media docena de secretarias,
pero el daño estaba hecho. ¿Y quién ganó la licitación? Una constructora joven, agresiva, que presentó una propuesta técnica impecable y ligeramente más barata. Constructora Horizonte. A Victoria le faltó el aire. Entró a los servidores de licitaciones de la empresa, donde se guardaban los archivos históricos. Buscó la carpeta de aquel megaproyecto perdido. Abrió la hoja de control interno. El responsable de armar, revisar y entregar el paquete final de la licitación al gobierno era una sola persona, el director de logística, Alejandro Cárdenas. Empezó a revisar las cientos de páginas del archivo digital que Alejandro había mandado. Los planos estaban perfectos. Las corridas financieras, exactas. Parecía una mala jugada del destino. Hasta que llegó al último documento. La fianza de garantía bancaria. El papel más importante, el que demostraba que el corporativo tenía el dinero para hacer la obra. Los sellos del banco estaban ahí. Pero la última página del PDF, la hoja donde debía ir la firma autógrafa del representante legal y el sello notariado de la empresa, estaba en blanco. Era una hoja escaneada sin firma. No fue un error administrativo. Fue un sabotaje. Un acto de terrorismo corporativo. Alejandro no solo le robó el contrato a la empresa que le daba de comer. Él mismo castró la propuesta del corporativo para asegurarse de que descalificaran a su jefe y así entregarle el contrato multimillonario en bandeja de plata a su propia empresa, financiada con el dinero que les había robado. Victoria se echó hacia atrás, sintiendo que la silla le quemaba la espalda. Un zumbido sordo le llenaba los oídos. La página en blanco brillaba en el monitor, más elocuente que una confesión firmada con sangre. Era la obra maestra de la traición. Se levantó, copió absolutamente todo el expediente en la misma memoria USB donde guardaba el video del soborno y salió de la oficina. Eran casi las 6 de la mañana. El sol estaba a punto de salir, pero ella no podía perder un segundo más. El chofer la llevó a la mansión de doña Ana María bajo la luz pálida del amanecer. Contra todo pronóstico, la dueña del imperio no estaba durmiendo. Estaba sentada en la sala, envuelta en un chal de lana fina, mirando fijamente las brasas de la chimenea. Daba la impresión de que llevaba toda la noche esperándola. Hable, dijo la mujer, sin girar la cabeza, en cuanto sintió los pasos de Victoria en la alfombra. Victoria se acercó y le tendió la memoria USB. Es mejor que lo vea usted misma. Caminaron hacia el despacho. Victoria conectó la memoria a la computadora de la matriarca y comenzó su exposición. Hablaba con una voz plana, técnica, clínica, como si estuviera rindiendo un informe anual ante la Junta de Consejo. Como si la historia que estaba contando no le hubiera destrozado la vida a ella misma. Primero, le mostró el video del restaurante. Doña Ana María vio cómo su propio hijo recibía el soborno de la competencia. Su rostro se convirtió en una máscara de granito. Ni un solo músculo parpadeó. Vio el video hasta el último segundo, y cuando la pantalla se fue a negro, dijo en un susurro gélido, continúe. Luego, Victoria desplegó el circo financiero. Las facturas infladas, la cuenta personal de Sonia Flores, el desvío de recursos. Aquello era la prueba del robo y del amorío. Doña Ana María siguió mirando en silencio. En sus ojos, el hielo empezaba a resquebrajarse, dando paso a algo mucho más oscuro y peligroso. Después, el acta constitutiva de Constructora Horizonte. Los nombres de Alejandro y Sonia, tachados y reemplazados por el prestanombres. La prueba de la traición corporativa. Esta es la lista de los clientes que nos robaron, continuó Victoria, abriendo otra hoja de cálculo. Y esta es la nómina de los ingenieros estrella que sacó de su empresa para llevarlos a la suya. El frío en la habitación se volvió tangible. Y esto es lo último, dijo Victoria, y por primera vez, la voz le tembló imperceptiblemente. Abrió el archivo de la licitación perdida y le mostró la hoja en blanco del final. Él lo hizo. Él saboteó a la empresa desde adentro para regalarle el proyecto del sexenio a su propia constructora. Terminó. En el despacho se hizo un silencio de cementerio. Solo se escuchaba el crepitar lejano de la leña en la sala.
Doña Ana María se quedó mirando la pantalla, inmóvil, como si hubiera dejado de respirar. De pronto, giró la cabeza lentamente hacia Victoria. La furia contenida en sus pupilas era tan abrumadora que Victoria sintió miedo. No era el enojo de una empresaria a la que le habían robado unos pesos. Era la ira de una matriarca a la que habían intentado profanar, robándole el imperio que había construido con su sangre y humillando a su linaje. La cena de gala anual de la Cámara de la Construcción, pronunció la dueña, con una voz que sonaba como el choque de dos témpanos de hielo. Es en 3 días. Victoria frunció el ceño, confundida. Sí, lo sé. Él va a estar ahí, sentenció doña Ana María, poniéndose de pie con una majestad aterradora. No se lo perdería por nada del mundo. Va a ir a exhibirse. A regodearse en su triunfo. Va a mirar a los ojos a mi hijo, al que trae amarrado como a un perro, y se va a reír por dentro de nuestra derrota en la licitación. Va a ir a embriagarse de victoria. Caminó hacia el ventanal y miró la luz del sol que empezaba a bañar los jardines. Y ahí mismo lo vamos a despedazar. Se giró de golpe. En sus ojos ya no había hielo, ardía un fuego purificador. Va a preparar una presentación, Victoria. Corta, letal y sin piedad. Con todas estas pruebas. No vamos a ir a la policía. Todavía no. Primero, tendrá su juicio público. Usted va a proyectar esta miseria en la cena de gala, frente a toda la junta de consejo, frente a nuestros directores, los socios y los competidores. Frente a toda esa gente cuya admiración él tanto anhela. No solo le vamos a quitar su empresita, vamos a borrar su nombre de la faz de la tierra. Durante los siguientes 2 días, Victoria no salió de su habitación en la mansión. Se dedicó en cuerpo y alma a armar la guillotina digital. Seleccionó las pruebas más corrosivas, hilándolas en una narrativa visual de la que sería imposible escapar. Primero, el video del soborno para explicar el génesis de la impunidad. Después, el saqueo financiero. Luego, la creación de la empresa rival. Y el gran final, el sabotaje de la licitación como el clímax de la traición. Cada diapositiva era un clavo más en el ataúd de Alejandro Cárdenas. La noche antes de la gala, alguien llamó suavemente a su puerta. Era Eugenio. Era evidente que su madre ya le había contado el plan. Estaba pálido como un cadáver y le temblaban las manos. Victoria, se lo suplico por lo que más quiera, susurró, entrando a la habitación y cerrando la puerta con seguro. No haga esto. Por favor. Vamos a arreglarlo de otra forma. Lo corremos mañana mismo, lo demandamos en silencio. Pero no haga este teatro público. ¿Por qué?, preguntó Victoria sin despegar los ojos del monitor, con la voz congelada. ¿Por qué? Porque va a destruir la imagen del corporativo. ¿Y el video, si proyecta ese video de mí? Se le ahogó la voz. Usted debió haber pensado en la imagen del corporativo cuando agarró ese dinero de la competencia, lo fulminó ella. Ya sé que soy un imbécil, sollozó él, casi gritando. Pero entienda, esto va a ser un baño de sangre para todos. Piensen en otra salida, se lo ruego. No hay otra salida, sentenció ella, implacable. Él tiene que pagar. Y lo va a pagar a la vista de todos. Eugenio la miró con los ojos desorbitados por el terror y la desesperación. Comprendió que ella no iba a ceder ni un milímetro. Dio media vuelta y salió de la habitación, arrastrando su miseria. Victoria lo vio irse y regresó a su computadora. La presentación estaba casi lista. Faltaban un par de ajustes, revisar las transiciones. Trabajó hasta pasada la medianoche. A eso de las 2 de la mañana, dio un último repaso y asintió. Perfecto. El arma estaba cargada. Guardó el archivo, cerró la laptop y fue al baño a lavarse la cara. 5 minutos después, cuando regresó a la habitación, la pantalla de su celular, que estaba sobre la cama, se iluminó con un mensaje nuevo. Era de Alejandro. El corazón le dio un vuelco. Tomó el aparato. El texto era corto y destilaba veneno. Buen intento, mi amor. Eugenio me lo acaba de entregar todo.
Hubiera sido mejor que te quedaras a morir en la nieve. Un escalofrío de terror le recorrió la espina dorsal. Me lo entregó todo. ¿Qué significaba eso? Corrió hacia la laptop, la abrió y tecleó su contraseña. El escritorio apareció en pantalla. Buscó la carpeta de la presentación. La abrió. Estaba vacía. Sintiendo que le faltaba el aire, empezó a revisar frenéticamente otras carpetas. La papelera de reciclaje. Todo había sido borrado. Entró a la red virtual del corporativo, a su carpeta de trabajo en la nube. Vacía. Abrió su correo electrónico, donde se había mandado copias de seguridad. Vacío. Todos los archivos, todas las capturas de pantalla, los contratos, los estados de cuenta, los videos, todo había desaparecido. Alguien se había metido remotamente a su computadora y había calcinado la información. Se quedó mirando la pantalla negra, paralizada. Eugenio. No solo había ido a llorarle, la había apuñalado por la espalda. Aterrado por el pánico de ser exhibido públicamente, había corrido a los brazos de su verdugo y le había entregado el plan completo. Le había dado las contraseñas, los accesos al sistema. Había hecho un pacto con el diablo para salvar su propio pellejo. Y ahora, ella no tenía nada. Absolutamente nada. Mañana era la gala. Alejandro llegaría triunfante, pavoneándose, sabiendo que le había arrancado los colmillos y que ella estaba desarmada. La derrota era total, asfixiante. Victoria se quedó sentada, con la vista perdida en el abismo de la pantalla. El celular con el mensaje de burla seguía sobre la cama, como una serpiente a punto de atacar. El silencio en aquella habitación de lujo se volvió pesado, viscoso. Esta traición dolía más. 1000 veces más que la noche en la nieve. Alejandro era el enemigo, su maldad era frontal y conocida. Pero Eugenio. Eugenio era su aliado de trincheras, una víctima como ella. Su puñalada se sentía como el fin del mundo. No solo había ayudado al monstruo, había borrado de un plumazo todo el dolor, el esfuerzo y el coraje de Victoria. Le estaba gritando en la cara que ella estaba completamente sola contra el mundo. Cerró la laptop lentamente. Su alma era un terreno calcinado. Ya no había rabia. Ya no había ganas de pelear. Solo un vacío oscuro que se lo tragaba todo. Había perdido antes de que sonara la campana. Como sonámbula, se puso de pie y salió al pasillo. Las piernas la llevaban por la mansión dormida sin que ella se lo ordenara. No sabía a dónde iba. Tal vez a decirle a doña Ana María que se había acabado, que su gran plan se había ido al caño por culpa de la cobardía de su propio hijo. La puerta del despacho de la matriarca estaba entreabierta. Una rendija de luz se filtraba hacia el pasillo. Victoria empujó la madera y entró. Doña Ana María no estaba dormida. Llevaba puesta una bata de seda negra y leía un libro bajo la luz de una lámpara de lectura. Levantó los ojos y al ver la cara de Victoria, no mostró ni un gramo de sorpresa. Lo perdimos todo, susurró Victoria. La voz le sonaba hueca. Eugenio nos traicionó. Caminó hasta el escritorio y dejó el teléfono celular frente a la mujer, con el mensaje de Alejandro brillando en la pantalla. Doña Ana María tomó el aparato, se puso sus lentes de lectura y leyó el texto con suma atención. Luego, con una calma que daba miedo, dejó el celular sobre la mesa. Su rostro no reflejaba ira, ni dolor, ni sorpresa. Nada. Yo sabía que mi hijo era un cobarde, pronunció con una voz suave, aterciopelada, pero nunca pensé que fuera un estúpido. Victoria la miró, desorientada. Esa tranquilidad era 1000 veces más perturbadora que un grito de furia. Le entregó todo nuestro trabajo, dijo Victoria, sintiendo el nudo en la garganta. Borraron los archivos. Formatearon los respaldos. No nos queda nada. Mañana, ese infeliz va a llegar a la gala sintiéndose el rey del mundo y nosotras no vamos a tener cómo tocarlo. Doña Ana María la miró con una paciencia casi maternal, como si estuviera viendo a una niña pequeña que no entiende cómo funciona el mundo de los adultos. Victoria.
¿De verdad creyó usted que yo iba a dejar la evidencia de un desfalco millonario y la reputación de mi imperio a merced de una sola laptop conectada a una red genérica del corporativo? Victoria contuvo el aliento. El mismo día que usted se sentó por primera vez en esa oficina, continuó la dueña, le di una orden directa al jefe de mi seguridad privada. Ellos no le rinden cuentas a mi hijo ni a los gerentes. Solo a mí. Instalaron un software espejo en su terminal. Cada clic que usted daba, cada archivo que abría, cada documento que guardaba, se encriptaba y se duplicaba en tiempo real en un servidor físico autónomo, en una bóveda que ni siquiera está en esta ciudad. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre Victoria. Toda la evidencia, Victoria, está intacta. Cada factura falsa, cada captura de pantalla, el acta constitutiva y, por supuesto, el video. Todo está a salvo. A Victoria le dio un mareo. La esperanza, que creía muerta, empezó a latir de nuevo bajo los escombros. Pero, entonces, ¿por qué? Balbuceó. ¿Por qué hizo eso Eugenio? ¿Por qué fue a contarle a Alejandro y lo ayudó a borrar los archivos? Y entonces, los labios de doña Ana María se curvaron en una sonrisa letal. Era la sonrisa de un general contemplando las cenizas del ejército enemigo. Porque esa, mi querida Victoria, era la pieza maestra de mi plan. Se levantó con elegancia, fue hasta el carrito de licores y se sirvió un vaso de agua mineral. Nuestro enemigo, su marido, es un hombre arrogante y soberbio, pero no es ningún imbécil. Si él hubiera olfateado que la guillotina estaba sobre su cuello, si hubiera sentido el peligro real de una ejecución pública, ¿qué cree que habría hecho? Victoria lo pensó un segundo. No habría ido a la gala. Habría huido. Habría intentado esconder el dinero y destruir los papeles físicos. Exactamente, asintió la matriarca. Se habría escondido bajo las piedras y nos habría costado años sacarlo de su agujero peleando en los juzgados. Eso es sucio, caro y muy aburrido. No. Yo necesitaba que él caminara por su propio pie hacia el patíbulo, relajado, feliz y absolutamente convencido de que era intocable. Necesitaba que se sintiera un emperador, no un prófugo. Dio un sorbo de agua. El miedo que mi hijo le tiene a ese hombre era nuestro mayor obstáculo. Así que decidí convertirlo en nuestra mejor arma. Ayer por la tarde, después de que Eugenio fue a suplicarle a usted que cancelara todo, vino a buscarme. Estaba histérico. Lloraba de terror. Y supe que era el momento perfecto. Doña Ana María clavó sus ojos oscuros en Victoria. Le dije a mi hijo que yo había hablado por teléfono con Alejandro. Le inventé que Alejandro me había presumido que tenía múltiples copias de seguridad del video del soborno escondidas por todas partes. Le hice creer que, incluso si lo destruíamos en la gala, Alejandro lo iba a hacer público al día siguiente solo por venganza y que lo tendría agarrado del cuello hasta el día de su muerte. Victoria escuchaba, fascinada y aterrada por la genialidad demoníaca de aquella mujer. Mi hijo entró en pánico total, sonrió la dueña. Se vio atrapado entre la espada y la pared. Entre mi plan de exhibirlo en la gala y la amenaza de una extorsión eterna por parte de Cárdenas. Y entonces, yo misma le ofrecí la salida. Se acercó a Victoria, bajando la voz. Yo le di la orden. Le dije, ve con él. Ve con tu amo. Finge que te has quebrado y que estás de su lado. Cuéntale todo mi plan. Dile que estás aterrado y que quieres ayudarlo a destruir las pruebas. Dale acceso remoto a la computadora de Victoria para que él mismo borre los archivos con sus propias manos y se asegure de que no queda nada. Le dije que se ganara su confianza ciega. Que lo hiciera creer que nos había derrotado. Victoria miraba a la anciana sintiendo algo muy parecido al terror reverencial. Su visita a mi cuarto, sus lágrimas, sus súplicas, ¿todo fue teatro?, preguntó Victoria, incrédula. Por primera vez en muchos años, mi hijo hizo exactamente lo que su madre le ordenó. Interpretó su papel a la perfección. Así que ese mensajito que le mandó su marido no es la prueba de su derrota, Victoria. Es la confirmación de que nuestra trampa funcionó de manera impecable.
Doña Ana María caminó hasta su escritorio, tomó una carpeta de piel negra y se la tendió a Victoria. La presentación está lista. Mis ingenieros la armaron siguiendo el orden de sus archivos. Aquí tiene la secuencia perfecta. Mañana por la noche, usted se va a subir a ese escenario y va a apretar el botón. Victoria tomó la carpeta. Las manos ya no le temblaban. El vacío oscuro que sentía en el pecho se había evaporado. En su lugar, un frío metálico, una serenidad absoluta le recorría las venas. La trampa estaba lista. La bestia, cegada por su propia arrogancia, caminaba directo hacia el matadero. Victoria sostuvo la carpeta de piel y no le pareció pesada. Era ligera. Ligera como una sentencia de muerte. No durmió el resto de la noche, pero el cansancio no existía. Se había convertido en una herramienta de precisión, un bisturí afilado en las manos de una mujer que no conocía la derrota. El salón principal del mejor hotel de la ciudad desbordaba opulencia. Los candelabros de cristal derramaban cascadas de luz sobre cientos de invitados vestidos de etiqueta. Había música de cámara en vivo y los meseros se deslizaban entre las mesas ofreciendo champaña. Era la gran noche del Grupo de la Garza. La celebración del poder y el éxito, ignorando olímpicamente la reciente tragedia de la licitación perdida. Y bueno, mis queridos oyentes, así es como termina esta historia. Una historia sobre la traición más asquerosa y una venganza aún más aterradora. El relato de una mujer a la que le arrancaron todo, pero que en lugar de morir de frío, resurgió de las cenizas para reclamar mucho más de lo que había perdido. Mientras les contaba esto, no dejaba de pensar, ¿hizo lo correcto Victoria? Por un lado, la humillaron, la pisotearon, casi la matan de hipotermia. Su venganza, en el papel, es justicia pura. Recuperó su dignidad y castigó a los culpables. Pero, por otro lado, fue una venganza calculada, gélida, destructiva. No solo aniquiló a Alejandro, destruyó a Sonia, que aunque era cómplice, llevaba a una criatura en el vientre. Y humilló públicamente a Eugenio, que sí, era un cobarde sin remedio, pero que al final, acatando órdenes de su madre, ayudó a tender la trampa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estuvo bien que Victoria sacara a relucir toda esa podredumbre frente a cientos de personas? ¿O debió haber resuelto las cosas en privado, sin tanta sangre derramada? ¿Dónde trazamos la línea entre la justicia y la crueldad? Me encantaría leer sus opiniones aquí abajo, en los comentarios. Y díganme, ¿les gustaría saber qué pasó después? ¿Cómo le fue a Victoria dirigiendo un monstruo corporativo? ¿Alguna vez perdonó a su madre por creer en las mentiras de su esposo? ¿Qué fue de Eugenio? ¿Tuvo oportunidad de redimirse? Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo sentir el frío de la nieve y el calor del coñac, por favor regálame un me gusta. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras próximas historias que te prometo, te dejarán sin aliento. Déjame tu comentario, tu opinión vale oro para nosotros. Te deseo noches cálidas, un hogar seguro y, sobre todo, que siempre estés rodeado de gente leal y verdadera. Que pases muy buenas noches. En el centro de la pantalla te va a aparecer un recuadro. Dale clic, ahí te esperan más historias fascinantes. Victoria entró al gran salón caminando un paso por detrás de doña Ana María. Llevaba un vestido de noche color vino tinto, sobrio, cortante, que la dueña le había mandado a hacer a la medida. Se mantuvo en la sombra de la matriarca. Todos los ojos, por supuesto, estaban clavados en la reina del imperio, pero algunos reconocieron a Victoria y los murmullos estallaron como pólvora. Ella sentía los ojos clavados en su nuca, pero los ignoró. Para ella, esa gente no era más que la escenografía de su obra maestra. Alejandro estaba en el centro neurálgico del salón. Era el rey de la fiesta. Reía a carcajadas, recibía abrazos, estrechaba manos. Los directivos se le acercaban y le daban palmadas solidarias en el hombro. No te amargues por la licitación, Alex. Hiciste lo que pudiste. Todos sabemos que te partiste el lomo en ese proyecto. Y él, con una sonrisa de humildad ensayada, asentía con la cabeza. La sonrisa de Judas. En un cruce de miradas,
la vio. La vio de pie junto a doña Ana María. El desconcierto le cruzó la cara por una fracción de segundo, pero de inmediato fue sustituido por una sonrisa torcida, empapada de triunfo. Se disculpó con su grupo y caminó con paso perezoso y arrogante directo hacia ella. Doña Ana María, casualmente, se alejó en ese instante para saludar a un miembro del consejo, dejando a Victoria a solas frente al depredador. No pensé verte por aquí, le soltó en voz baja, plantándose frente a ella. Apestaba a loción cara y a soberbia. Viniste a ver cómo vive la gente de verdad. Victoria no dijo nada. Lo miró a los ojos, como quien mira a un insecto. Esa calma sepulcral lo sacó de sus casillas. Él venía buscando lágrimas, súplicas, la cara de una mujer derrotada por la pérdida de sus pruebas. Te comieron la lengua los ratones, siseó él. Haces bien en callarte. No tienes nada que decir. Te diría que te fueras a tu casa, pero qué lástima, no tienes una. Esa fue su última bala. Su última gota de veneno. Pero rebotó en el acero. Victoria esbozó una sonrisa levísima, casi compasiva, que lo dejó descolocado. Él frunció el ceño, tratando de entender que estaba fallando en su guión, pero no tuvo tiempo de pensar. La orquesta dejó de tocar. El maestro de ceremonia subió al escenario y anunció por el micrófono que la fundadora y presidenta del consejo, doña Ana María de la Garza, dirigiría unas palabras a los invitados. El salón rompió en aplausos. Doña Ana María subió las escaleras con una lentitud regia. Se paró frente al podio y barrió a las 500 almas del salón con una mirada de plomo. Los aplausos murieron en el aire. Buenas noches, damas y caballeros, socios, colegas, su voz resonó en los altavoces, llenando cada rincón del hotel. Cada año, en esta fecha, celebramos nuestros triunfos pasados. Pero esta noche, quiero hablar del futuro. Este año, el futuro de nuestra compañía fue salvado de la destrucción. Y no lo salvé yo. No lo salvó la junta directiva. Fue salvado por la inteligencia, el coraje y la sangre fría de una sola mujer. Hizo una pausa calculada. El salón contenía el aliento. Licenciada Victoria Medina, le ruego que suba al escenario. 500 cabezas giraron como un solo organismo para buscarla. El silencio era tan denso que dolía. Alejandro, a un par de metros de ella, se quedó con la boca entreabierta, petrificado. Sus ojos no daban crédito a lo que veían, su mujer, la que había arrojado a la nieve, caminando con la frente en alto, serena e invencible, hacia el estrado frente a la élite del país. Victoria subió los escalones. Doña Ana María le hizo una leve inclinación de cabeza y se hizo a un lado, dejándola sola frente al micrófono. En la mano derecha, Victoria llevaba un pequeño control remoto. Apretó el botón. Las gigantescas pantallas LED a los costados del escenario, que mostraban el logo de la empresa, parpadearon. Y la primera diapositiva estalló ante los ojos de todos. No era un gráfico de ventas. Era una fotografía ampliada de la firma de Alejandro Cárdenas autorizando una factura falsa a nombre de Sonia Flores. Un murmullo de shock recorrió las mesas. Alejandro perdió todo el color del rostro. Victoria apretó el botón de nuevo. Las pantallas se oscurecieron y comenzó a reproducirse un video. Blanco y negro. La cámara de seguridad del restaurante. Eugenio de la Garza, sudando frío, tomando el grueso paquete de billetes y escondiéndolo en su maletín. El salón ahogó un grito colectivo. Todas las miradas volaron hacia Eugenio, que estaba de pie junto a una columna cerca del escenario, blanco como el mármol. No bajó la vista. Miraba la pantalla, aceptando su crucifixión. Clic. Un mapa financiero. Decenas de flechas rojas saliendo de las cuentas del corporativo hacia nombres de empresas fantasma, para terminar estrellándose en una sola cuenta bancaria a nombre de la gerente regional, Sonia Flores. Clic. Una fotografía a todo color, nítida y brutal. Alejandro, abrazando con devoción el vientre abultado de Sonia a las puertas de la clínica de fertilidad. Ella sostiene los ultrasonidos. La viva imagen de la felicidad conyugal.
Las esposas de los directivos se llevaron las manos a la boca. Alguien en una mesa del fondo reconoció a Sonia, que estaba sentada como invitada, y la señaló con el dedo. La mujer se hizo un ovillo en su silla, tapándose la cara con las manos. Clic. Las actas constitutivas de Constructora Horizonte. Los nombres de Alejandro y Sonia marcados en rojo fluorescente. La prueba irrefutable de la empresa Parásito. Y el último clic. El tiro de gracia. El archivo de la licitación multimillonaria. El proyecto impecable y al final, la hoja de firmas escaneada. En blanco. La evidencia del sabotaje desde las entrañas. Victoria bajo el control remoto. El salón de baile parecía una tumba. Nadie tosía, nadie susurraba, nadie movía un músculo. Todos miraban alternadamente las pantallas gigantes y a Alejandro, que había quedado aislado en medio del salón, como un animal acorralado. Su cara era una máscara deformada por la rabia, el terror y la incredulidad. Estaba muerto. Las pruebas eran aplastantes. Giró sobre sus talones para correr hacia la salida, pero no había a dónde huir. Dos hombres corpulentos, de traje oscuro, ya estaban a sus espaldas, bloqueándole el paso. Otros dos hombres rodearon la mesa donde Sonia seguía llorando. Doña Ana María no dejaba cabos sueltos. Los policías de investigación, disfrazados de invitados, actuaron rápido y sin hacer ruido. Alejandro no opuso resistencia, sus rodillas habían cedido. Mientras lo llevaban esposado hacia la puerta de servicio, cruzó la mirada con Victoria por última vez. En sus ojos ya no había superioridad. Solo había un pánico primitivo y una pregunta que le taladraría el cerebro por el resto de su vida en prisión, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? En ese momento, Eugenio subió al escenario. Caminó hasta el micrófono. Lo que acaban de ver en el primer video, es verdad, dijo con voz fuerte y clara, mirando al mar de invitados. Fue mi error, mi delito, y estoy listo para asumir las consecuencias legales. Desde este preciso momento, renuncio al cargo de director general del Grupo de la Garza. Dejó el micrófono sobre el atril y, sin atreverse a mirar a su madre, bajó del escenario y caminó hacia la salida. Doña Ana María tomó su lugar. Acepto tu renuncia, dijo al micrófono, clavando la mirada en la espalda de su hijo. Luego, observó cómo las puertas se cerraban detrás de Alejandro. Suspiró. Se giró hacia el centro del escenario, le puso una mano en el hombro a Victoria y le entregó el micrófono. Victoria lo tomó. Miró hacia las 500 personas que, minutos antes, la veían como a un bicho raro. Ahora, esos mismos rostros la miraban con un asombro rayano en el miedo y el respeto absoluto. Había recuperado su voz. Esta compañía acaba de sobrevivir a un golpe mortal, dijo, y su voz no tembló. Era el sonido del acero templado. Una traición desde nuestras entrañas. Pero esto no nos destruye. Nos hace más fuertes. Mañana a primera hora, iniciamos una reestructuración total y una auditoría forense en todas las áreas. Vamos a recuperar hasta el último centavo que nos robaron y vamos a ser más grandes de lo que éramos ayer. Doña Ana María me ha honrado pidiéndome que asuma el cargo de directora general interina. Y acepto el puesto. Hizo una pausa, paseando la mirada por cada rincón del salón. Y ahora, si me disculpan, la fiesta ha terminado. Mañana, todos tenemos mucho trabajo por hacer. Dejó el micrófono sobre el atril y, sin mirar atrás, bajó las escaleras del escenario. Le había quitado su trabajo, su libertad y su nombre. Había ganado, y su victoria era absoluta.